Hacer canciones, episodio número 5. Bienvenidos y bienvenidas a Hacer canciones, el programa donde hablamos del maravilloso mundo de las canciones. Nos interesa su historia, sus mecanismos, su magia, su todo. Nos gustan las canciones y queremos saber más y más de ellas. Y no solo eso, sino que queremos hacerlas, escribirlas y cantarlas. Está al alcance de cualquiera. No hay que tener superpoderes, ya lo veréis. Yo soy el Señor Imposible y voy a acompañaros en este fantástico viaje a través de la música y las palabras. Hoy empezamos una nueva serie de programas dedicados a las letras de las canciones. En esta serie comentaré los aspectos verbales y líricos de las canciones que escuchamos a diario y los elementos o conceptos que manejan los compositores para dar forma a la letra de una canción. A menudo escuchamos letras que nos parecen absurdas o de baja calidad, especialmente en las canciones con una vocación comercial, que buscan gustar a mucha gente, aunque esto no sucede solo en estos casos. ¿Por qué pasa esto? ¿Son accidentes o descuidos? ¿Es algo premeditado? Como todo arte, en general, la percepción de las palabras y frases que forman estas letras es altamente subjetiva y depende muchísimo del bagaje literario y cultural de cada uno, además de la sensibilidad, gustos y experiencias individuales. En esta serie de programas vamos a explorar el lenguaje, las estructuras verbales y los recursos, digamos, literarios que aparecen en las letras de las canciones. Vamos allá. El antecedente o familiar más cercano de las letras de las canciones es la poesía. Como ya comenté en el episodio ¿Qué es una canción?, la relación entre las canciones y la poesía es tan antigua y tan estrecha que incluso una forma poética recibe el nombre de canción. Y no hace falta comentar la cantidad de compositores de canciones que afirman que sus letras son poesía. En fin, toda esta discusión está sujeta a lo personal, a lo subjetivo, a la educación y tradición en que nos encontramos cada uno de nosotros como oyentes. Así que poco más añadiré aquí sobre este tema. De una manera u otra, no hay duda en que son producciones humanas muy cercanas, tanto en la forma de organizar sus palabras como en sus propósitos. Y lo cierto es que muchas letras escritas con rigor métrico, o incluso sin él, y algo de inspiración, pueden sostenerse por sí mismas sin acompañamiento musical y considerarse poemas por derecho propio. Bob Dylan es uno de esos casos, reconocido incluso con el Premio Nobel de Literatura, nos parezca esto apropiado y justo o no. En principio, consideramos a las palabras como el elemento mínimo que forma las letras de las canciones. Pero en la práctica, tal vez las sílabas sean igual o más decisivas a la hora de elegir una u otra palabra, más o menos equivalentes, en el contexto concreto de una canción. Las sílabas, los sonidos que componen esas palabras, pueden verse como el ingrediente musical más pequeño. Para organizar esas palabras, en primer lugar, pensamos en los versos. En esas líneas que, rimen o no rimen, y tengan una duración más o menos estable o repetida, sirven para ir dando sentido musical al discurso verbal de la canción. Los hay de diferentes tipos, dependiendo de su medida, de si rima con otros versos o no, e incluso de si respeta un ritmo acentual, regular y determinado, así como las combinaciones que se dan entre algunas de estas características. La métrica es la duración de los versos, contada en sílabas y con algunas excepciones a la hora de pronunciar en la unión de ciertos fonemas. Por ejemplo, un diptongo es la unión silábica de vocales y un hiato la separación forzada de las vocales contiguas. En función de su medida, la poesía distingue versos de arte menor, de 2 a 8 sílabas, o de arte mayor, de 9 o más. La métrica, digamos que determina el ritmo verbal de los versos. Valga esto como introducción al fascinante mundo de la matemática literaria. Bien, seguimos con el recordatorio de las clases de literatura de la escuela. La rima es la repetición de una secuencia de fonemas a partir de la sílaba tónica o fuerte al final de 2 o más versos, y las combinaciones que se dan entre esos sonidos repetidos. La rima ocurre, cuando ocurre, ya que no es obligatoria, a partir de la última vocal acentuada, esta incluida.
Hay varias clases de rima, pero la más conocida y utilizada se refiere al timbre de esos fonemas repetidos. Será rima consonante si coinciden todos los sonidos fonéticos finales de los versos, o asonante si solo coinciden los fonemas vocálicos, es decir, el sonido de las vocales. A veces, no todos los versos riman, o las repeticiones fonéticas no aparecen al final de los versos, sino dentro de ellos. Básicamente, se distinguen 4 tipos de versos según la presencia de rima o no. El verso rimado es aquel cuya palabra final rima con la palabra final de al menos otro verso. El verso suelto no tiene rima, pero aparece alternándose con el verso rimado dentro de un texto. El verso blanco es aquel que no tiene rima, pero sí medida, y aparece en una composición en la que no hay versos rimados. El verso libre no tiene rima ni medida. En las letras de las canciones encontramos generalmente mucha menos rigidez y disciplina que en la poesía. La rima, igual que la métrica y los juegos verbales y fonéticos, son más flexibles gracias al apoyo constante del contexto musical. Y finalmente, las letras. Lo que conocemos comúnmente en español como letras es la combinación de estrofas, estribillos y otros elementos que pueden aparecer en una canción. Suelen diferenciarse entre sí por el contenido y/o por la música. Estos versos que ya conocemos, sean como sean, se agrupan entre ellos en otras secciones mayores, básicamente las estrofas y el estribillo. Además, en las canciones actuales encontramos, por ejemplo, introducciones, precoros o preestribillos, puentes, etc. El estribillo es único y se repite varias veces a lo largo de la canción. Suele ser el elemento estructural clave de la letra de una canción. Está pensado para resumir o unificar todo el contenido, el significado, el propósito que persigue o la historia que explica la canción en su conjunto. Con la repetición, aspira a ser la parte memorable del tema. Por ello, se le considera tradicionalmente el elemento más importante y característico de una canción. Casi lo que convierte una pieza con música y letra en una canción. Las estrofas, por su parte, se encargan de explicar el desarrollo de la historia, de desglosar los detalles, los antecedentes o las variables que acompañan al objetivo central de la canción. Del resto de elementos verbales en las letras hablaremos en otro programa con más detalle. Por último, hay que decir también que la prosa, poética o no, es también una posibilidad a la hora de escribir letras, y que en ella la acentuación del discurso tiene el peso rítmico decisivo para que sea percibida como algo musical. Nos guste más o menos, las letras son una modalidad de la literatura aplicada si se quiere ver así, pero de la literatura en definitiva. Si hay alguna duda, podemos recordar de nuevo al señor Bob Dylan. Seamos conscientes como escritores de canciones o como oyentes, o seamos inconscientes, a la hora de definir en la letra qué lenguaje va a utilizarse o qué va a decir la canción en definitiva, estamos afrontando cuestiones netamente literarias. Son los mismos asuntos que deben de decidir los novelistas, poetas, dramaturgos, etc., en el momento de confeccionar una obra. Aunque ellos creen géneros literarios distintos de las canciones, incluso tener una intención, digamos, antiliteraria, muy coloquial, como es habitual en muchas de las canciones populares, supone que en algún momento se ha tomado esa decisión y se ha elegido ese camino y no otros más clásicos o académicos. Las figuras literarias o retóricas son formas no convencionales de utilizar las palabras. Tienen algunas particularidades sonoras, gramaticales o de significado, que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Hay una lista enorme de figuras retóricas que se han utilizado y se utilizan todavía, aunque suene a cosa antigua, a lo largo de la historia y en la actualidad. Sí, cuando hablamos, cuando nos intentamos expresar, utilizamos a menudo estos trucos, estas ayudas para apoyar nuestras explicaciones. Podemos distinguir 3 categorías. Las figuras fónicas, es decir, referidas al propio sonido de las palabras, por ejemplo, la síncopa, que elimina fonemas en el interior de una palabra. Por ejemplo, decir cantao
en lugar de cantado. Otra categoría serían las figuras gramaticales, cuando se alteran o suprimen elementos habituales o partes de frases. Por ejemplo, la elipsis, que elimina algo de la sintaxis de una expresión, casi siempre el verbo. Por ejemplo, cuando decimos Dylan, la canción, o Shakespeare, el genio. Por último, las figuras semánticas, es decir, aquellas que afectan al significado de las palabras, que se usan en sentido distinto al que estrictamente les corresponde, pero que tienen alguna conexión, correspondencia o semejanza con el sentido original. Por ejemplo, la hipérbole, o sea, exagerar, la plaza, el escenario del mundo, explota mi cabeza. Si estáis pensando en que todo esto está anticuado, solo os puedo decir que volváis a escuchar cualquier canción que os guste, con atención, y encontraréis unas cuantas. Con estas piezas, por decirlo así, se construye una letra. Pero eso no es todo, y todavía hay que tomar más decisiones. ¿Quién explica la historia? ¿Quién la explica participa en ella o no? ¿A quién va dirigida? ¿Qué actitud tiene el narrador? Estas son algunas de ellas. La técnica literaria es cualquier método que utilice el autor para dar forma a un texto y comunicar mejor. Existe una gran variedad de técnicas tales como el soliloquio, el diálogo, el lamento, entre muchas otras. El significado de las letras puede ser explícito o implícito. Algunas letras son abstractas, casi imposibles de descifrar. Otras son casi literales. El conjunto de estas decisiones determinará el estilo, digamos, narrativo que tendrá cada letra, y si estará más o menos de acuerdo con la música y los demás elementos de la canción. Hasta aquí un repaso rápido de prácticamente todos los elementos verbales que se utilizan en las letras de las canciones. Para resumir todo este rollo, diré que cómo escribimos es prácticamente igual a qué escribimos. Me explico. Es un debate muy antiguo este de la forma y el contenido, pero en mi experiencia, el cómo, o sea, la forma, es al menos igual de importante que el qué, o sea, el contenido. De hecho, al estar inevitablemente unidos, ya que no podemos expresar nada sin darle una forma, o sea, un cómo a cualquier mensaje o contenido, estos dos aspectos de la expresión tienen que estar orientados en alguna dirección determinada. Pensemos en un caso muy habitual. Intentas explicar una cosa cualquiera y el mensaje no llega entero al interlocutor, o llega transfigurado o distorsionado, y entonces sucede el malentendido. Sin entrar en el noble arte de buscar culpables, posiblemente el qué y el cómo no estaban alineados, por decirlo así. ¿A qué me refiero? Pues, aunque no pensemos mucho en ello, un qué, un contenido, un mensaje, puede transmitirse de muchas formas diferentes. Y, por suerte o por desgracia, no todas ellas servirán para todos los escenarios o audiencias posibles. Hay que pensar en esto. ¿Quién va o van a ser los receptores del mensaje, la letra de la canción? ¿Qué tipo de música va a transportar esas palabras? Si no lo hacemos, la conexión entre emisor y receptor puede no llegar a suceder. Este es, además, el origen o la razón de los diferentes estilos de canción. Ya hablaremos con más detalle de ellos en el futuro. Esto es todo por hoy. Gracias por la atención. Espero vuestros comentarios y propuestas en hacercanciones.com/contacto. Dime qué temas te gustaría que tratara en el programa, si echas en falta algo en él o cualquier otra cosa que creas de interés. Escuchad canciones, escuchadlas con atención y tararead, cantad. No dejéis de hacerlo. Vuestra mente, vuestro cuerpo y vuestro espíritu mejorarán al instante. Espero que os haya gustado el programa. Podéis valorarlo con estrellas o likes o comentarios si os ha parecido útil o interesante. Y hasta el próximo episodio. Próximo sábado a las 10 de la mañana o antes. Muy buenas a todos y a todas. Hasta entonces.